El Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, es uno de los bosques tropicales con mayor biodiversidad del planeta. De hecho, este ecosistema amazónico bate todos los récords en cuanto a variedad de fauna y flora. En 1 hectárea se han contado 600 especies de pájaros. Además, en la misma superficie hay más variedad de árboles que en toda Norteamérica. Declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, Yasuní se extiende sobre un área de 9.500 kilómetros cuadrados al sur de los ríos Coca y Napo, en pleno corazón de la región amazónica del noreste de Ecuador. Pero este privilegiado santuario natural es rico también en petróleo y su explotación, en 2/3 partes del parque, está suponiendo un gran peligro para el equilibrio natural del bosque. El gobierno ecuatoriano quiere evitar que el resto del parque corra la misma suerte, pero para ello necesita apoyo financiero de la comunidad internacional mediante la denominada Iniciativa Yasuní. Lo que pasa con la dependencia del petróleo es que a largo plazo no es positivo, porque uno depende tanto de eso que no desarrolla ninguna otra industria, y especialmente el ecoturismo, que puede ser una industria de ingreso primero del país, un país como el Ecuador que tiene tanto por ofrecer en lo que es ecoturismo. Entonces yo creo que el Ecuador puede convertirse en un país verde, en un país de atractivo único, donde es un desarrollo sostenible a largo plazo y no temporal dependiendo del precio del petróleo o de algo que no es renovable, porque con el tiempo esto no va a seguir. ¿Cuánto dura todo? ¿13, 15, 20 años? ¿Y después? El pasado 2 de agosto, la iniciativa, única en su género a escala mundial, dio un paso decisivo con la firma de un fideicomiso entre el gobierno ecuatoriano y el Programa de la ONU para el Desarrollo, con el objetivo de dejar bajo tierra 800 millones de barriles de petróleo. A través del fideicomiso, Ecuador recibirá una compensación económica de la comunidad internacional de al menos la mitad del ingreso que dejaría de recibir al no poder exportar ese crudo, es decir, unos 2.700 millones de euros. El Ecuador está diciendo, no explotamos el 20% de nuestras reservas petroleras, eso es algo más de 7.000 millones de dólares, estamos pidiendo a cambio el 50%. El otro 50% lo pone de manera generosa y unilateral el Ecuador. La fecha límite para lograr esa suma es diciembre de 2011. Alemania podría contribuir con 40 millones de euros. España, Francia y Bélgica también se han mostrado abiertos a la iniciativa, pero ¿a qué se destinará el dinero? Los intereses que genere servirán para financiar proyectos que impulsen la economía sostenible en Ecuador. Con esos intereses se invertirá, en primer lugar, en la conservación efectiva de todo el sistema de parques nacionales, que representan 5 millones de hectáreas, el 20% del territorio ecuatoriano, que es uno de los porcentajes más altos del mundo. Evitar la deforestación en los ecosistemas remanentes. En tercer lugar, en desarrollo social sostenible, en esas áreas para que los habitantes de esas zonas tengan acceso al empleo, en aumentar la eficiencia en el consumo de energía y finalmente en la preservación de los 2 últimos pueblos no contactados que existen en el Ecuador. Menos entusiastas se muestran las comunidades indígenas del parque. Las tribus quechua quieren preservar a toda costa su hábitat natural, porque ven en el ecoturismo la clave de su supervivencia, pero desconfían de las intenciones de Quito. La comunidad Sani ha construido sus ecocabañas con la ayuda de una compañía petrolera, no del Estado. El gobierno ecuatoriano ha estado ausente en una zona donde los tratos se hacen directamente entre petroleras y nativos. La petrolera nos dio una gran ayuda, como les digo. En cambio, los gobiernos locales en ningún momento, claro, en las elecciones, siempre venían a decir, sabes, esto lo vamos a hacer, si ganamos, esto lo vamos a dar. Pero solo fue palabras y nunca cumplían lo que decían. Esto ha sido solo trabajo con la petrolera y la comunidad, que lo tenemos ahora, gracias a Dios. Sin embargo, nadie pone en tela de juicio el impacto ambiental y social derivado de la explotación del petróleo. Los campesinos de Yasuní no tienen la vida fácil. Esta familia, por ejemplo, vive al lado de una central eléctrica que hace un ruido ensordecedor noche y día. Además, están rodeados de oleoductos a temperaturas tan altas que hasta se pueden freír huevos. Aunque el calor es un problema menor si se compara con el que puede suponer las fugas de crudo o, peor aún, una eventual explosión si aumenta la presión dentro de las delgadas tuberías. La gente que vivimos cerca de las estaciones y pozos petroleros venimos soportando desde el inicio de la explotación petrolera los embates de los derrames, de los vertidos, de las aguas de formación que por lo general siempre han sido arrojadas a los esteros, al campo donde la gente tiene sus cultivos,
Ha muerto una gran cantidad de gente por cánceres, por leucemias, por enfermedades incurables. La población local sufre cotidianamente las consecuencias de los vertidos de crudo, pero es difícil protestar cuando la única fuente de ingresos, tanto para colonos como para indígenas, es precisamente limpiar esas fugas. Con sus pros y sus contras, el petróleo sigue siendo la piedra angular de la economía ecuatoriana. Para un país en vías de desarrollo, la tentación de seguir explotándolo puede más que las consideraciones ecológicas. Ya sería hora de no explotar el Parque Nacional Yasuní más de lo que ya está explotado por un simple tema de conciencia. No creo yo que sea justo pedir tampoco a la comunidad internacional un dinero para proteger algo que nosotros no hemos protegido. Desde el 2007, cuando se anunció el plan, no se anunció con convencimiento, es decir, se dijo que ese era el plan A, pero que había un plan B, que es el de la explotación, es el que avanza más rápido. De hecho, la construcción de oleoductos prosigue y poco antes de la firma del fideicomiso se otorgaron incluso nuevas concesiones de explotación en el parque. Sin embargo, el avance de las petroleras en la selva se ve frenado por los ataques de algunas tribus hostiles que defienden su territorio y su aislamiento voluntario. Varias ONGs intentan llenar el vacío estatal que hay en esta zona. El Programa de la ONU para el Desarrollo, principal garante del fideicomiso, financia varios proyectos para impulsar el desarrollo sostenible con las tribus guaraní y shuar. Este en concreto busca proteger la palma de Chambira, crucial para la artesanía local. Refleja además que las tribus de Yasuní buscan activamente un futuro sin petróleo. El petróleo se va a acabar y cuando se termina la biodiversidad se termina la vida. Cuando ellos no tienen agua, pues cuando no tienen semillas, cuando los animales que también son su fuente de proteína desaparece, se les va quitando lentamente toda su forma de vida, toda su subsistencia. Ahora ellos ya saben y están conscientes de eso, y es por eso que las comunidades piden que el crudo se quede bajo tierra, que se mantenga la iniciativa Yasuní, que se mantenga el derecho que ellos tienen por preservar un ambiente sano, y de paso un ambiente sano que nos beneficia a todos, no solamente a la gente que vive acá. Yasuní, la gran idea de un país pequeño, como reza el eslogan oficial. Se trata tal vez de un chantaje del gobierno ecuatoriano para convertir sus bosques tropicales en moneda de cambio, ¿o estamos ante un proyecto innovador, audaz y vanguardista para la humanidad? Solo el tiempo lo dirá.